Muy buenas tardes. Estoy, estoy preparando nuevamente el segundo video, la segunda parte de las reflexiones que estaba haciendo en un primer video respecto a qué dice la Biblia sobre la homosexualidad, y a través de estos pasajes también invitándoles a reflexionar sobre los movimientos de ideología de género y sus pretendidas intenciones. En el primer video les mostré dos pensamientos fundamentales. El primero es que la Biblia habla de la impiedad de la raza humana, y es evidente que la raza humana, el ser humano está lleno de pecados, de atracción por cosas pecaminosas, y es evidente también que Dios condena esa impiedad. Y el primer pensamiento que presenté es que la Biblia habla de todas esas prácticas como impiedad, todas ellas, y no solo la homosexualidad es impiedad. Número dos, también en mi primer video expliqué que nosotros, quienes predicamos en contra de toda clase de impiedad que la raza humana, por estar en un estado caído de pecado, comete, quienes predicamos en contra de estas cosas, una de ellas, la homosexualidad, no somos homofóbicos por predicar estas cosas. Ahora bien, hoy quisiera compartir con ustedes dos pensamientos más a la luz de la Biblia. El primer pensamiento es este: si miramos a Cristo, aprendemos que la actitud correcta de la iglesia, de los cristianos, en nombre del amor a Dios y en nombre del amor al prójimo, la actitud correcta no es ser pasivo ni condescendiente ante la impiedad, ante el mal de nuestro prójimo. Cuando uno mira a Cristo, la actitud correcta que vamos a observar de las Escrituras es que Cristo, aunque amó al prójimo, aunque amó al pecador, censuró su mal. Y esto es importante porque hoy en día hay un fuerte pensamiento humanista que incluso usa las enseñanzas de amor, de perdón y de misericordia de Cristo, de amor al prójimo que Cristo enseñó, para, bajo esas enseñanzas, sugerir que la actitud nuestra debe ser la actitud de ser condescendientes cuando miramos el mal del prójimo, o la impiedad o los pecados del prójimo. Pero yo debo decir, hermanos, que esa idea de amor sin censura, sin corrección de la impiedad del mal, esa idea de popular en círculos cristianos y no cristianos de que hay que amar al prójimo y que eso incluye no censurar sus pecados, su impiedad, es una idea que las Escrituras no la contienen y que usted se puede dar cuenta de eso si es que está buscando la verdad. Por ejemplo, yo he oído a muchas personas, y entre esas vi un programa de televisión colombiano hace unos pocos meses atrás, en donde una periodista llevó a dos homosexuales a una iglesia evangélica, le pidió al pastor que predique sobre la homosexualidad, y al final, nadie sabía que estaban ellos, al final ella los presentó como homosexuales y parte del programa consistió en que les pidió a ellos que le hablen a los hermanos de esa congregación. Uno de ellos, que fue presentado como un teólogo, tratando de ser justo con lo que él dijo, en resumen, él manifestó cosas como que él había descubierto que la Biblia habla de aceptarnos a nosotros mismos, que ha descubierto que el amor de Dios es tan grande, que lo ha aceptado así como Él es, y que desde que él entendió eso, es un hombre libre, y que invitaba a todo el mundo porque la Biblia dice que debemos amarnos los unos a los otros. Ahora bien, ¿cuál es el punto? Él dijo este tipo de cosas, y este tipo de cosas yo las he escuchado de toda clase de personas, no solo de personas que practican la homosexualidad. ¿Cuál es el punto? El argumento al que él y todos los que apoyan ese tipo de causas tiene algo en común. Son argumentos que no son bíblicos, aun cuando en algunos casos se usan algunos textos de la Biblia. Permítanme explicar mi punto. Las afirmaciones de este tipo de personas son muy comunes. Yo las he escuchado muchas veces, ¿no? Donde se defiende una práctica incluso apelando a
el amor al prójimo que Cristo enseñó que debemos tener. Pero el argumento consiste implícitamente en afirmar que Cristo, basado en el amor, no censuró el mal, de que la Biblia nos manda a amar y que no debemos juzgar. Mucha gente repite este texto, esta primera parte de un texto bíblico, y dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que mucha gente dice que bajo ese pensamiento, Cristo amó tanto al pecador que Él nunca censuró el mal. Pero tal cosa no es cierta. Por ejemplo, Mateo 5, Cristo dijo, en Mateo 5, es verdad que Cristo hizo declaraciones muy revolucionarias para su momento y hasta el día de hoy. Por ejemplo, esta de aquí, Cristo dijo en Mateo 5, amad a vuestros enemigos. Y luego dice Mateo 5:46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Y no hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Nota, entonces Cristo aquí está declarando algo que realmente es revolucionario. Aquí tenemos un mandamiento radical. Cristo nos manda a tener un tipo de amor por el prójimo que naturalmente ningún ser humano tiene. Eso es cierto. Un tipo de amor que según el contexto nosotros no poseemos naturalmente. ¿Qué amor es este? Cristo nos manda a tener un tipo de amor que sea capaz de amar al enemigo. Pero la pregunta es esta, está claro, amad a vuestros enemigos. Así que hay un mandamiento allí y hay una manera de amar a aquella gente que puede declararse enemiga de nosotros, ¿verdad? No nos están mandando a que tengamos enemigos, aclaro eso. Pero la pregunta es esta, cuando Cristo dice que debemos amar a nuestros enemigos, ¿qué amor es este? Él estaba incluyendo en esas palabras tener una actitud condescendiente y tolerante con el mal de mi prójimo en cualquiera de sus formas. Es decir, Cristo me está diciendo a mí que yo ame a mi enemigo y que eso incluye que si él hace algún mal, sea hacia mí o hacia otro, yo no le censure ese mal. Así es como mucha gente está entendiendo palabras como estas de la Biblia. Pero nosotros sabemos que no es así. Nosotros debemos afirmar categóricamente que esa no es la enseñanza sana de las Escrituras, ser condescendiente con el mal en nombre del amor, ni con el prójimo, que incluye los amigos, los vecinos, los hijos, la esposa, el esposo. Yo debo amar a mi prójimo, a mi esposa, a mis hijos, al vecino, incluso al enemigo, pero no es cierto que Cristo nos esté sugiriendo que no censuremos el mal del prójimo. No lo fue la posición de Cristo quien nos dejó ejemplo en todo, dice la Biblia. Tampoco fue, por supuesto, la de la violencia o la de la agresión hacia quienes hacen el mal, porque entonces habríamos caído en un grave error, el de querer combatir el mal por el mal. Así que no debemos creer que Cristo, en estas palabras, amar al enemigo, eso incluye que lo amo tanto que me quedo callado y no digo nada de su mal. ¿Nota? Tampoco incluye que le demos palo y agresión. No, tampoco. Entonces, ¿cuál es la correcta enseñanza? Hermanos y amigos, sin lugar a dudas que hay que amar aún a los enemigos, y las palabras de Cristo aquí en este pasaje son un mandamiento que implica que hay una manera de hacerlo. Hay una manera de hacerlo, claro que sí. Pero esa manera de amar al enemigo, que por cierto ya dije que un enemigo, no es que Cristo me está diciendo que yo tenga enemigos, pero hay gente que a veces se va a hacer enemigo de uno. Esta manera de amar al enemigo, escuche con atención, no prohíbe que censure su maldad e incluso que actúe dentro de los mecanismos espirituales y legales. Amar a mi prójimo no incluye, las palabras de Cristo no incluyen que yo no censure, que yo no actúe incluso, de ser necesario, bajo los lineamientos legítimos en contra de ese mal. Piense, por ejemplo, para ir al grano con un ejemplo de un violador. Pregunta del millón. Cuando Cristo dijo amemos a nuestros enemigos, ¿eso incluye un violador? Piensa en un anciano que luego de 50 años se jubila y fruto de su trabajo le dan su dinerito, y un joven que trabaja con él se da cuenta de dónde guarda el dinero y le roba. Pregunta del millón. ¿Las palabras de Cristo de amemos a nuestros enemigos también son para ellos? Sí, hay cierta clase de amor que en nombre de Dios y por la gracia de Dios debemos ser equipados por Dios, porque nosotros no lo tenemos,
para amar a un agente así que nos hace daño. Eso es un enemigo, es alguien que nos hace un daño. ¿Ven? Y debemos amarle. Por ejemplo, alguien que violó a uno de mis hijos. Y esto debe entenderlo la gente que tenía esa dolorosa experiencia. Aún esas palabras de Cristo son para ellos que han sufrido esas violaciones. Pero quiere decir eso que, por ejemplo, en nombre de la palabra de Cristo, yo puedo, por ejemplo, decirle al violador, bueno, yo te amo en el nombre del Señor y ven a entrar de nuevo a mi casa y duerme en mi casa nuevamente. ¿Notan? Claro que no, eso es una locura. Yo debo censurar su mal. Lo que él hizo está mal. El que robó está mal, le amo de cierta manera y en otra enseñanza yo puedo explicar por la Biblia cómo puedo amar a alguien que me ha hecho un daño. Pero mi punto es que el mandamiento de Cristo no me impide censurar el mal o actuar en contra de lo que está mal. Y ya dije en el video anterior que algo es malo, no porque la religión lo diga, no porque este pastor o aquel lo diga, y ni siquiera algo es bueno o malo porque la Constitución lo diga. Algo es bueno o malo, por encima de la Constitución está Dios. Nuestras conciencias están sujetas y deben estar sujetas a nuestro Dios por encima de la ley de los hombres. Dios nos manda a respetar las leyes de los hombres. Los cristianos somos respetuosos de las leyes de los hombres y de nuestras autoridades. Sin embargo, también la Biblia enseña, hay un principio en la Escritura, los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cuando los hombres contradicen lo que Dios dice, el principio aplica. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Miremos otro pasaje, Mateo 9, muy usado por las personas para sugerir que en nombre del amor y del amor al prójimo, esos grupos humanistas enfatizan tanto esto que sugieren que Cristo nos está diciendo que nos quedemos callados y que no digamos nada contra el mal, pero tal cosa no es enseñanza correcta y bíblica. Por ejemplo, Mateo 9, dice la Escritura, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, la famosa frase que todos repiten, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y luego dijo, id y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio. Como pueden notar por la lectura, es verdad que se dice de que Cristo se sentaba y se reunía con pecadores, a comer con pecadores. Y también es cierto que luego están estas famosas palabras, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Pero otra vez, la misma pregunta, ¿qué significa esto? ¿Que Cristo se sentaba a comer con pecadores porque Él era un pendenciero, un borracho, un lujurioso, un libertino, un promiscuo, como los que posiblemente estaban sentados a la mesa y como se suele insinuar? Es decir, mucha gente argumenta y apela a estos textos de la Biblia, ¿no? Pero si Cristo se sentaba con pecadores, no juzguen, ¿qué les pasa? ¿Quiénes son ustedes? No han entendido la enseñanza. Es cierto que mucha gente también usa la Biblia para destruir, ¿ve? Y en este pasaje, Cristo en su primera parte de su respuesta, dice la Biblia que los fariseos se escandalizan de eso, Él se sentaba con pecadores, y esa palabra pecadores, ahí podemos meter de todo. Cristo se sentó en la mesa con toda clase de pecadores, ¿notan? Eso es cierto. Y Cristo le responde a unos fariseos que se escandalizaban de eso, ¿no? Y les dice que yo he venido por sanos y no por enfermos, ¿notan? Claro, Cristo les está corrigiendo su hipocresía de escandalizarse de la práctica de Cristo, de sentarse con pecadores, como si ellos no lo fueran. Así que ahí está una primera enseñanza, y eso es cierto. Hay mucha gente que usa la verdad de Dios y la Biblia para censurar lo que en ellos mismos no se han censurado, para destruir, ¿no? Y claro, eso no era la intención de Cristo. Sin embargo, tampoco era la intención de Cristo como se insinúa. ¿Por qué se sentó Cristo con esos pecadores? ¿Acaso Cristo también era por ejemplo, un borracho que le encantaba la parranda, ¿no? Y que le encantaba andar de comida en comida, fiesta y fiesta? No. ¿Para qué se sentó Cristo ahí en esa mesa? ¿Notan? Significa, por ejemplo,
que Cristo, al sentarse a comer con pecadores, era esa clase también de compartía con ellos sus pecados? Bueno, miremos. Cuando uno lee el texto, uno se da cuenta, dice que Cristo dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Notan? Y luego dice: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que noten, según este pasaje, ¿quiénes son los enfermos? Son los pecadores. ¿Listo? Toda clase de pecadores. ¿Quién dice que es pecado? Dios, como vimos en el video anterior. Dios determina y ha clasificado en su palabra qué prácticas Él las aborrece. Ahora bien, Él dice: yo he venido a llamar a pecadores. ¿Notan? Y por eso Él se sentó con toda clase de pecadores. Pero la pregunta es, cuando Él está sentado a la mesa con los pecadores, ¿qué hace? Además de comer, compartir con ellos, ¿qué hace? Bueno, el texto lo dice: he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. ¿Ve? ¿Y qué es eso de llamar a los pecadores al arrepentimiento? Sino de decirle al pecador: bueno, estamos aquí sentados, no, en un ambiente de amor, de gracia, de misericordia. Cristo se sienta con ellos, pero ¿para qué? ¿Para qué se sienta con ellos? ¿Solo para comer? O tal vez algunos humanistas modernos pensarían: bueno, Cristo se sentó allí y Él dijo: bueno, es para demostrarles a los de mente cerrada que yo me puedo reunir con toda clase de gente. Otros dirían: no, que Cristo se sentó allí para, aunque Él no estaba de acuerdo con sus pecados, no juzgarlos, se quedó callado. No, no es eso. Cristo dijo claramente: estoy aquí sentado porque yo he venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Así que entendemos que cuando Cristo estaba sentado en la mesa con esos pecadores, Él les llamaba al arrepentimiento. Les decía: deje de hacer eso, deje de adulterar, deje de fornicar, está mal que sea orgulloso, arrepiéntase. ¿Notan? Así que ese es otro texto. El texto de Juan 8, la mujer adúltera, que también mucha gente lo cita. ¿Recuerdan? Una mujer fue traída por un grupo de fariseos, sorprendida en adulterio. Y le preguntaron a Cristo qué opinaba. Entonces Él dijo que el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y mucha gente usa esa frase de Cristo para insinuar que no, amigo, usted no diga nada, cuando usted ve algo malo en alguien, no diga nada, porque el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. La pregunta es: ¿por qué Cristo dijo eso? Y la segunda pregunta es: ¿solo Cristo dijo eso? Bueno, primero, ¿por qué Cristo dijo eso? Lo dijo porque efectivamente la gente que la trajo, su intención no era, aunque así parecía, honrar a Dios y honrar lo que la palabra de Dios decía. Si usted lee Juan 8 en su casa despacio, descubrirá, ahí el texto lo dice, que la intención de estos hombres era perversa. A ellos no les interesaba ni Dios ni la mujer. Ellos lo que querían era dar rienda suelta a las pasiones religiosas de su corazón. Y por eso Cristo los confronta y de esa manera enfrenta la maldad del corazón de estos hombres. Pero luego, la pregunta es: ¿Cristo no dijo nada más en ese pasaje? ¿Cristo guardó silencio frente al pecado de esta mujer? No, la Biblia dice que luego se dio la vuelta cuando todos se fueron y le preguntó a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y la mujer respondió: Señor, se han ido. Y entonces el Señor le dijo: yo tampoco te condeno. Pero añadió: vete y no peques más. ¿Notan? En esa frase, inspirada por Dios, pronunciada por los labios santos del Señor, mirando a esta mujer con tierno amor y con toda la autoridad que le daba el ser hijo de Dios, está condensado el llamado que Dios hace a todo pecador, que es el llamado al arrepentimiento. Vete y no peques más, mujer. Adulterar está mal. Estos hombres te trajeron aquí no porque les interesaba ni mi padre, ni mi ley, y menos tú. Y por eso los confronté a ellos. Pero a ti, tu pecado es este: no adulteres más. ¿Lo notan? Así que esto es importante porque vamos destruyendo esa idea que está allí en la mente del ciudadano y aún de muchos cristianos, en la que en nombre del amor de Cristo y de sus enseñanzas de amor al prójimo, se insinúa que no debemos censurar el mal, que debemos tener una actitud pasiva, condescendiente, de silencio. Pero eso es un gravísimo error y lo estoy probando. Cristo sí censuró el mal.
sus apóstoles censuraron el mal. Y queridos amigos y ciudadanos, eso es necesario. Un último pasaje, Mateo capítulo 7, es muy conocidísimo. Empieza diciendo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y cuando uno ve a por ejemplo, un vecino con otra mujer, y están los amigos ahí bebiendo, y entonces rápidamente mientras empiezan a conversar, oye, ¿sí viste al vecino? Sí, anda con otra mujer. Alguien por ahí, no faltará alguien que cite estas palabras de nuestro Señor y diga, ya pues no juzguéis para que no seáis juzgados. Y la idea que mucha gente tiene es que el pasaje nos está enseñando, o es como si nos estuviera enseñando, que yo no digo nada para cuando vea a otro haciendo males, para que cuando yo haga los míos, a mí tampoco nadie me diga nada. Pero amigos, no podemos pensar que esa es la enseñanza santa de Cristo. El pasaje no nos prohíbe censurar. Si seguimos leyendo el mal. El pasaje, ¿qué es lo que nos prohíbe? Si seguimos leyendo el texto, el mismo texto, Mateo 7, vaya a su casa ahora mismo, abra su Biblia, Mateo 7, mire la Biblia. Nota, mire la Biblia, no la religión, no la opinión de los hombres, solo la Escritura. Si usted sigue viendo el pasaje bíblico, más abajito, pocos versículos más abajo, dice, hipócritas, ¿por qué mira la paja del ojo de tu hermano y no echas de ver la viga en tu propio ojo? Saca primero la viga de tu propio ojo para que puedas ver bien y sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahí está la enseñanza, ¿ves? ¿Qué está haciendo Cristo? Número uno, está corrigiendo la hipocresía. ¿Cuál es la hipocresía? La hipocresía está aquí, en yo querer censurar en otros las maldades, querer censurar en otros sus maldades, cuando en mí mismo no he censurado las mismas maldades. Mi jefe es orgulloso, terrible, y hablo mal del orgullo de mi jefe, cuando yo sé que también yo soy orgulloso. ¿Lo notan? Este hombre es terrible, es bravo, iracundo, cuando yo no he tomado tiempo para censurar mi propia maldad. ¿Notan? Por eso Cristo dice, saca primero la paja del ojo de tu hermano, lidia primero con tus propios pecados, enfréntate a tus propios pecados para que puedas ver bien y sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Ven? No prohíbe que se haga eso, se debe hacer, se debe ayudar al prójimo a lidiar con sus pecados, se debe ayudar al prójimo a enfrentar sus pecados, pero la regla es esta. Antes de tratar de ayudar a alguien con sus pecados, antes de censurar a alguien con sus pecados, primero enfréntate a los tuyos propios. Así que esto es lo que la Biblia enseña. Mi segunda verdad para hoy es esta. Si todo lo anterior es verdad, y lo es una gran perversión negar o atacar la verdad, porque ella censura mi impiedad en particular. Es una gran impiedad censurar la verdad, porque ella censura mi práctica pecaminosa. Y de seguir ese camino como país, como familia o como nación, cosas terribles vendrán para nuestra nación. La Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y quienes predicamos el Evangelio, aunque es cierto que hay religiones, sectas y mucha gente engañando, la Biblia advierte de estas cosas, también es cierto que hay muchos hombres de Dios advirtiéndole a la sociedad, en nombre de Dios, en dónde está el error. Y yo creo que esta enseñanza es fiel a las Escrituras. Y le ruego que usted juzgue esto y que comprenda que es muy peligroso despreciar la verdad. Es ir demasiado lejos. Una cosa es decir que, bueno, yo reconozco, yo tengo apetitos por mujeres que no son mías y tengo esa lucha, caigo en ellas. Ok, eso es una cosa. Ojalá algún día encuentre en el Evangelio la cura a eso, la solución a eso, y ahí está la cura. Pero otra cosa distinta es decir que yo tengo apetitos por otra mujer y luego decir que no hay nada de malo y luego pretender que enseñarle a mis hijos que lo mejor que pueden hacer ellos es ser mujeriegos. ¿Notan? Porque esto es más impiedad que lo anterior, y así con cualquier pecado. Quiero concluir diciendo, puntualizando entonces algunas cosas. Número uno, los cristianos no somos homofóbicos.
Número 2, los cristianos no somos, la actitud correcta de los cristianos hacia el mal no es ser pasivo, no es tampoco ser destructivo, pero ninguna de las dos cosas. Es confrontar con amor, es enseñar la verdad, aunque a veces esa verdad incomoda o duele, pero nos hace bien. A los jóvenes que tienen luchas homosexuales, yo les ruego en nombre de Dios que se liberen de los prejuicios que los dirigentes de grupos de ideología de género o ustedes mismos han desarrollado contra el Evangelio. El Evangelio es su salvación. Estúdienlo, estúdienlo. El Evangelio es su salvación. Hay un texto maravilloso que está en las Escrituras, 1 Corintios 6, del 9 al 11. En este texto dice que ni los idólatras, ni los fornicarios, ni los borrachos, ni los estafadores, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, entrarán en el reino de Dios. Y luego dice, y estos erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados. Este texto, amigo, para los amigos que luchan con temas sexuales, cualquier tipo de pecado realmente, este texto es maravilloso porque esto es el Evangelio. Yo le ruego a los amigos homosexuales que se liberen de los prejuicios que les han sido sembrados hacia el Evangelio, porque el Evangelio, si desprecian el Evangelio es su cura. El Evangelio es su cura. Ustedes pueden obviar la verdad de Dios, pueden negarla, la ley puede invertir, no es extraño, vivimos en un mundo caído, la raza humana está caída, no es extraño que los gobiernos, que los países legislen leyes según su nivel de moralidad. Y si nuestro nivel de moralidad es bajo, ¿qué clase de leyes vamos a regular? Si yo soy un borracho, difícilmente voy a legislar en mi casa, está prohibido beber. Si soy un adúltero, difícilmente le voy a enseñar a mis hijos, hijo, en esta casa, los hombres de esta casa, no somos adúlteros. Así que la guía para ustedes y la bendición para ustedes y para todo pecador está en el Evangelio. Les ruego que no lo desprecien. Este pasaje habla de hombres que antes hacían muchas cosas que les condenaban y que provocaban la ira de Dios, pero ahora dice este texto, y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ese es el Evangelio. Allí está tu esperanza, en que la gracia de Dios te lave, como lavó a este pecador y como ha lavado a miles de pecadores, y como la gracia de Dios, cuando la gracia de Dios viene al alma de un pecador, esa gracia te renueva, te regenera, te libera, te sana, te capacita para enfrentar al mal del corazón. Que Dios lo bendiga, que Dios bendiga a nuestra nación y que su verdad pueda ser oída. Muchas gracias.